Uno de los temas que encontré eh, reiteradamente en sus trabajos, ¿no? Los englobé con un concepto, ¿no? Que es que cuando nosotros tenemos una situación de crisis en la sociedad, en las ciencias sociales, no es que nos guste, pero sí que nos da de repente un sentido de cómo está organizada nuestra sociedad, ¿no? Y entonces a esto un sociólogo francés le llamó la ruptura. El sociólogo francés se llama Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu, como lo dicen algunos otros. Mi acento francés no es muy bueno. ¿Y qué es esto de la ruptura? Imagínense cuando nosotros, eh, cuando hay por ejemplo, un terremoto y abre la tierra, de repente nos damos cuenta de todo lo que hay ahí dentro. Si de repente baja la marea en el mar, nos damos cuenta de cómo es el suelo de ese pedazo de mar, ¿no? Y se nos descubren animalitos y se nos descubren la forma de vida que hay en esa tierra, incluso hasta vemos el color de la tierra, ¿no? En el caso de un terremoto que hace que se abre una grieta, pues nos enseña cómo está hecho, de qué está hecha esos sedimentos de la tierra, cómo es que está, cómo lo componen. Esa tierra no es una, sino que está compuesta por sedimentos, ¿no? Y se ven de diferente forma. O por ejemplo, cuando se corta un árbol, ¿no? Hay árboles que cuando se cortan se puede saber la edad de ese árbol por las circunferencias que existen al interior de ese tronco, ¿no? Entonces, en la, ciencia, en la sociedad, cuando pasan situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Donde se produce una situación un tanto traumatizante por el tema de la enfermedad y la muerte, ¿no? Nos encontramos de qué está hecha nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos hechos, por ejemplo, para enfrentar la situación en la cual nos encontramos? Pues nos damos cuenta de que pues somos una sociedad que no está preparada para una situación de estas características, ¿no? Que además no solamente es algo que lo podemos ver a nivel de México, sino que es algo que lo podemos ver a nivel de primeramente de los estados, de las ciudades, de otros países, de otras regiones, ¿no? Y todo esto nos va dando un sentido mucho más amplio de una problemática más compleja que no solamente es el asunto de qué hubiera pasado, por ejemplo, si esto hubiera sucedido hace 100 años. Pues seguramente en una región determinada del mundo a lo mejor hubiera tenido un efecto negativo muy fuerte, pero seguramente no hubiera afectado el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunicaciones eran todavía muy lentas, ¿no? Eran muy pocos los que llegaban a comunicar y bueno, pues si la persona se enfermaba en el barco, lo más probable es que se moría en el barco, ¿no? Si ya no llegaba, digamos, al lugar de destino, ¿no? Entonces, eh, sí ha habido pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Donde se han transmitido virus, ¿no? Provenientes pues, de animales o de las mismas personas cuando, por ejemplo, se hizo la conquista del territorio de América Latina, pues muchos de los posicionamientos que tuvieron, por ejemplo, la conquista se dieron porque se pasaron una serie de enfermedades para las que las personas que vivían en este continente pues no estaban preparadas, ¿no? Sin embargo, nuevamente repito, las pandemias eran algo que por el tiempo que tardaban en comunicarse, pues entonces son de momentos muy particulares. Pero ahora, pues nosotros con los medios de comunicación que tenemos, que en 12 horas, 14 horas ya podemos estar en el otro lado del planeta, pues entonces pues uno de los efectos más duros que tuvo la pandemia pues es lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya sobrepasan el millón de personas contagiadas, ¿no? Claro, ¿dónde vino todo este contagio? Pues vino de Asia, donde se inició, pero también vino de Europa, porque pues todo esto está permanentemente viajando hacia Estados Unidos a tal grado que a nosotros nos entra la enfermedad en parte por personas que venían de algunos estados de Estados Unidos y también algunos que llegaron de Italia, que tuvieron un efecto en alguna parte, por ejemplo, de Sinaloa, ¿no? Específicamente en Culiacán y Mazatlán, ¿no? Entonces,
si se dan cuenta, se produce una ruptura y nos enseña para empezar cómo fue que se fueron dando los contagios, ¿no? Cómo, en qué momento empezaron, la forma en que empezaron a desarrollarse, ¿no? Y de una sociedad que además no está preparando sus sistemas, ¿no? Su parte institucional de reacción a lo que está pasando no tiene la capacidad para detener y frenar, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un sistema fundamentalmente de una salud controlada desde lo privado, y entonces pues no había realmente una condición de una política social de salud que pudiera responder de una forma inmediata para poder aguantar este virus, ¿no? Y actualmente pues es una pandemia que no la han podido frenar, ¿no? Han tardado mucho en poder reaccionar. Además, Estados Unidos es un país de cerca de 300 millones de habitantes, 300 millones de habitantes, y eso pues dificulta mucho el poder controlar una situación cuando ya se sale de control, ¿no? Pero fíjense cómo nos enseña, ¿no? En donde había sistemas de salud públicos que podían reaccionar a la situación, tuvieron mejores herramientas para enfrentar el virus que no una que es privada y que depende de si tú tienes dinero para poder pagar ese servicio de salud. Entonces, la ruptura nos enseña este tipo de cosas, ¿no? Aprendemos cuando se... También de la ruptura de esto nos enseña mucho, por ejemplo, de cómo estamos nosotros en el hogar, ¿no? Cómo están nuestras relaciones familiares, ¿no? Eh, si, por ejemplo, nos reunimos y hay mucha angustia y hay mucha ansiedad y demás cosas, bueno, quiere decir que había cosas ya en la familia que al entrar esta situación de ahora tenemos que estar todos juntos, desata esta situación de algo que ya estaba ahí, pero que hasta ahora se empieza a hacer, más o menos se empieza a ser importante, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprovechar en las ciencias sociales, ¿no? En particular en mí pues sería la sociología, pero ustedes que están en esta cuestión de las humanidades, se tiene que aprovechar esta situación para reconocer esa particularidad que nos produce la ruptura, ¿no? Y eso nos da una novedad, nos da una situación distinta sobre cómo podemos nosotros entender un fenómeno social, ¿no? Y de esta manera, pues, se pueden tomar decisiones, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que a partir de ahora cambiara nuestro sistema de educación, ¿no? Que cambiara nuestra manera de entender, y no me refiero cambiarlo poniéndole internet a todo mundo de alta velocidad y que entonces todo mundo pueda escucharme, que eso es solamente un instrumento o un medio, ¿no? No, ¿qué cambios tendríamos que hacer en nuestra organización social actual, en nuestra forma de actuar, en la cual actuamos en este presente? ¿Qué cosas tendríamos que nosotros cambiar de las instituciones y de las organizaciones para poder, para poder enfrentar una situación que ese tipo, que además nos enseña mucho de también del oxidado que está el sistema educativo nacional, ¿no? Esta cuestión donde hay solamente un enseñante y hay solamente alguien que está pasivamente absorbiendo, desarrollando la crítica que hace el artículo sobre el tema de las tareas, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes qué tanto, qué tanto aprenden a través de las tareas, ¿no? A lo largo de mi vida, lo que yo he aprendido es que las tareas sirven realmente para poca cosa, ¿no? Es algo que una vez que la entregas, al día siguiente se te olvida, y lo que pudo haber sido un aprendizaje inteligente que quede como una experiencia, ¿no? Y aquí entonces introduzco este otro concepto, ¿no? Que le vamos a llamar experiencia, ¿no? La experiencia es lo que realmente nos ayuda a enfrentar las cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos? Perdonen, aquí tengo un vecino perrito que está ladrando mucho, ¿no? Está jugando, espero que no moleste mucho el video. No es mi perrito, entonces no lo puedo callar. Entonces, pero sí, digamos, vamos a ver este tema de la experiencia como un tema fundamental para ver, entonces, para que se produzca la experiencia, tiene que haber algo que lo reciba, ¿no? O sea, para que tú puedas utilizar tu experiencia para hacer algo, tiene que haber un aprendizaje, ¿no? Y entonces, para que este aprendizaje se produzca,
al parecer esto no va a ser a través de las tareas, ni va a ser a través de los deberes, ¿no? Ni, ni tampoco a través del regaño, ¿no? Ni forzando a las personas a que tengamos una capacidad memorística, ¿no? Y entonces otra vez se nos vienen estos cuestionadores importantes. Uno de los cuestionadores más importantes que tenemos en la actualidad, pero que ya ha muerto, que es Paulo Freire, que él decía que la educación nosotros la hemos confundido como una forma de vernos como bancos, ¿no? Como personas que nos pueden estar metiendo información, ¿no? Y entonces esa información ahí queda dentro de nosotros, ¿no? Queda como una especie de resguardo de todo eso que recibimos, ¿no? Pero que si nosotros nos hicieran un examen de esos resguardos, probablemente reprobaríamos todos, ¿no? O casi todos. ¿Por qué? Porque no se ha producido lo que creo que ustedes a lo mejor ya han visto en la escuela, que es esto que le pueden llamar el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, es muy importante en la parte esta de lo social entender, ¿no? Cómo y dónde nació este asunto de la tarea, ¿no? Entonces la tarea probablemente la vamos a encontrar como una forma de, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, ¿no? Como una forma de sometimiento, ¿no? Aunque no necesariamente es que se pueda vivir de esa manera, pero sí como una forma donde te están obligando a actuar de una forma determinada. Ahora bien, ¿qué es lo que está faltando en el aprendizaje y en el desarrollo de un conocimiento especializado si no queremos seguir viendo al estudiante como un banco en el cual vamos a meter la información, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que irnos a aspectos fundamentales de la educación cultural, de los aspectos informales de la cultura, que son la manera en la cual nosotros estaríamos buscando la libertad de la persona, que es algo que planteaba Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que era el tema de que las personas tenemos que ser libres, ¿no? Y sí, hay una serie de filosofías que buscarían ese tema de autonomía, ¿no? Una de las filosofías más cercanas que yo conozco, pues sería el existencialismo, ¿no? A lo mejor habría que hablar un poquito de este existencialismo y conectándolo otra vez con estos temas actuales que estamos mirando sobre, en este caso, de lo que estamos viviendo con el tema del virus y lo que estamos, y la forma en la que estamos viviendo en casa, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se producen los aprendizajes significativos? Pues dando condiciones sociales, ¿no? Para que esto pueda producirse. Pero entonces le estaríamos quitando poder a quienes tienen el poder, ¿no? Hay toda una parte de la sociología de la educación que nos habla sobre cómo la educación fue interpretada como una forma de poder de unos grupos hacia otros. Si se dan cuenta, pues hay alguien que decide cómo tiene que ser su educación. Bueno, pues eso es poder. Puede verse de las dos formas, ¿no? Por un lado se puede ver como un aprendizaje, ¿cómo se dice? Una construcción de un conocimiento, pero por el otro lado también puede ver como una relación de poder. Yo quiero que aprendas esto, pero no quiero que aprendas esto otro, ¿no? Porque ese otro es lo que a mí me da mi poder, ¿no? Entonces aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que nuestra sociedad, y ahora con lo del virus, se está viendo también muy clarito, ¿no? Hay todo un grupo y todo un sector social que está en contra de los cambios que se están produciendo también en términos de la educación. ¿Por qué? Pues porque afecta los intereses también de poder de estos grupos. Ahora bien, no hay que confundir. En el momento que hay otros que definen la educación, también ese va a ser una forma de poder. Y creo que además algunos ejemplos ya se están dando en algunos libros de texto donde se está viendo que se utilizan símbolos que van muy directamente relacionados a quienes ahorita en este momento tienen el poder. Entonces, en el fondo, los científicos sociales y los humanistas no deberíamos de ponernos no deberíamos de ponernos ni con un grupo político ni con otro. Se supone que el científico tiene que tener una capacidad de analizar y reflexionar sobre todas estas formas de comportamiento de los grupos sociales. Mi formación, por ejemplo, cuando yo hice la carrera de la licenciatura hace long time ago,
la educación que yo recibí fundamentalmente durante 3 años fue marxista. Ahora, ¿fue un marxismo científico o fue un marxismo militante? Pues más bien parecía un marxismo militante, ¿no? Tenías tú que formar parte de esa forma de pensamiento y bajo esa forma de pensamiento mirar el mundo, ¿no? A mí siempre me causó una contradicción ese tipo de educación, porque además mi cuerpo mismo se resistía, ¿no? De por qué yo tenía que meterme en una forma específica de pensamiento. Y tardé muchos años en ir buscando otras formas de pensamiento que le dieran un sentido no neutro, porque no creo que exista la neutralidad, ¿no? Siempre tenemos un punto de vista sobre el mundo, pero siempre he pensado que cada quien debe de construir su manera de ver el mundo y no tiene que ser de la manera específica en la que yo lo veo. En todo caso, lo que puedo presentar es una reflexión, como cuando hablábamos sobre el tema de los ignorantes, y también, pues yo me puse como ejemplo para decir, a ver, pues yo no estoy por arriba de los que definen o los que no definen la ignorancia, sino que yo también puedo estar metido en ese mismo problema. Y ya ven, la ruptura de Bourdieu nos ayuda mucho a entender cómo nos comportamos ahora que estamos en esta situación de crisis, ¿no? Y entonces aprendemos mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una educación, ¿no? Que fuera más holística, más referida a las necesidades que tenemos nosotros en la sociedad, ¿no? ¿Ustedes qué harían, por ejemplo, ¿no? Ahora que me vayan a mandar sus trabajos, ¿ustedes cómo verían esto de, de otro tipo de educación, una educación más abierta, una educación más de acuerdo a las necesidades específicas, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, de lo que les rodea, ¿qué tipo de educación ustedes creen que sería tendría una intención más en relación a lo que ustedes están viviendo? Me imagino que cuando yo leo, por ejemplo, sobre sociología de la educación en otros países, ¿no? En Estados Unidos, ahora que he estado revisando libros escritos en Estados Unidos y en Inglaterra, pues me doy cuenta que de lo que hablan es de su lugar, ¿no? Hablan de su lugar y de sus problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra, pues uno de los problemas que tocan de una manera muy importante es el tema de la etnicidad, ¿no? En México, pues sí, existen los indígenas, de hecho hay 16 millones, ¿no? Pero ¿cuándo tocamos nosotros como tema en nuestra sociedad el tema étnico? ¿Cuándo nos es importante esto? Y este es un tema central dentro de estos manuales de sociología de la educación, ¿no? En algunos, por ejemplo, sacan el tema de género, ¿no? Está Anthony Giddens, un sociólogo inglés, ¿no? Donde cuando habla sobre el tema de la educación, pues habla sobre la importancia que tiene, cómo ha ido teniendo importancia el tema del género, ¿no? Y, y para nosotros todavía no es un tema ya más bien político, de reacción ante una situación determinada, pero todavía no tenemos estas lecturas que nos definen una manera de ver las cosas respecto a género y educación. No estoy diciendo que no existan, lo único que estoy diciendo es que todavía están empezando a formar parte de lo étnico, vamos, ni siquiera pasa por nuestra mente hablar sobre ese tema, ¿no? Y usted me va a decir que con 16 millones de indígenas en México no es un tema importante, yo creo que sí lo es, ¿no? Entonces, cada sociología de la educación tiene formas de respuesta en diferentes culturas, diferentes países, ¿no? Y nosotros, pues todavía estamos más bien en un análisis que va muy referido hacia el tema escolar, ¿no? Es el tema de la escuela como institución, la escuela como organización, la cuestión de las personas, ¿no? Y algo que vamos a trabajar en la siguiente sesión, ¿no? Es poder hacer esta diferenciación en cómo nos ayudan las teorías generales, en este caso las teorías generales serían las instituciones, ¿no? Esa es una teoría general, ¿no? Y luego también cómo podemos bajar más bien como a los agentes sociales, ¿no? Que es entonces irnos al maestro, irnos al estudiante, irnos a la escuela concreta, ¿no?
muchos de los estudios que ustedes van a ir viendo y van a ir estudiando, se van a dar cuenta de que son estudios, en el caso mexicano, de cosas muy concretas, de estudios muy concretos. Somos muy poco dados a hacer teorías generales que entiendan, por ejemplo, la estructura de la sociedad mexicana. Yo ahorita mismo incluso no reconozco estudios que hagan este tipo de cosas. Los esfuerzos están más bien puestos en el aspecto concreto. Y veremos entonces en la siguiente sesión, pues veremos estas diferencias entre las teorías generales y las teorías particulares, los agentes sociales, y veremos también pues cuáles son los aspectos que nos ayudan desde ver alguna problemática desde un ámbito más general, y también veremos cómo el aterrizar y ir a los trabajos micro nos permiten un reconocimiento particular, y los dos tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades, ¿no? Actualmente lo ideal es saber trabajar en estos dos niveles, teóricos generales y teóricos particulares, ¿no? Pues casi estamos cerrando el día de hoy. Me encantaría pedirles que levantaran la mano y me dijeran sus opiniones, ¿no? Así que tendré que esperar a que ustedes en su siguiente análisis también me puedan ayudar a mejorar estas clases y me den unas ideas para poder hacerlo, ¿no? Y eso pues retroalimenta el propio trabajo que estamos llevando a cabo. Por lo pronto, pues no olviden, acuérdense, hagan sus respiraciones, ¿no? Dense sus 1 minuto, 5 minutos de respiración, pongan su mente en calma, ¿no? Eh, y traten de que el aprendizaje pues sea lo más libre y lo más significativo para ustedes. Bueno, pues entonces nos despedimos por el día de hoy. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.